título nunca lo pude terminar bien porque son muchas ideas que andan todavía no bien aterrizadas. Y básicamente voy a hablar de dos cosas que no necesariamente están desarticuladas. Voy a hablar de geometría de contacto y qué posibilidades hay ahí para adentrarse a hacer algo de investigación. Y voy a hablar de este tema de variedades estadísticas, de las variedades estadísticas al espacio-tiempo. Y bueno, la plática es... Este es básicamente su adjetivo. Es una charla meramente especulativa. Hay muchas preguntas que no les voy a poder contestar porque no sé la respuesta. Pero de eso se trata esto, ¿no? De poner temas en la mesa y que si alguien está interesado, se una a buscar las preguntas. De las personas con las que colaboro está aquí sentada. Y bueno, más o menos la idea es... La primera parte voy a hablar de geometría de contacto y voy a concentrarme sobre todo en la aplicación en el tema de termodinámica, pero en principio son estructuras geométricas que permiten describir sistemas disipativos, también permiten dar una versión geométrica de modelos estadísticos o tienen alguna relación con las estructuras geométricas de modelos estadísticos. Esto todavía está más aún en el terreno del espectro, dar una versión extendida de lo que llamamos geometría de la mecánica cuántica. Y en la segunda, y bueno, hay otras aplicaciones, y la segunda parte voy a hablar un poco de algo aún más especulativo, que es, primero, una visión de por qué a mí este camino me parece que este interrogante casi es un signo de no vaya por ahí. Y es básicamente la idea de que se ha vendido mucho de hacer geometría en particular y termodinámica de agujeros negros para decir algo sobre los grados de libertad fundamentales de la gravedad. Y cómo uno podría pensar el camino yendo como en la dirección contraria, partiendo de modelos estadísticos y decir algo del espacio. ¿Ok? Bueno, en una charla que, como la invitación decía que podía ser algo técnica para que los estudiantes de últimos semestres se vieran más interesados. Voy a empezar con una descripción de geometría de contacto. Si ven muchas ecuaciones y estas cosas, no se preocupen. Si ya han llevado mecánica analítica, más o menos les parecerán conocidas algunas cosas. La geometría de contacto es básicamente una geometría que uno podría decir vagamente que es el pariente de dimensiones impares de la geometría simpléctica. Y la geometría simpléctica es la geometría de la mecánica analítica, básicamente del formalismo hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, aquí estoy poniendo como dos columnas, básicamente, los elementos que entran en estas dos descripciones geométricas. Antes que nada, tenemos una variedad. Una variedad es un espacio diferenciable, básicamente. Y tenemos algo que llamamos una dos-forma, que se llama una forma simpléctica. Este espacio es de variedad par. Y las propiedades de esta forma son que es una forma cerrada y que con ella se puede construir un volumen para esta variedad, para este espacio. Ahora, básicamente esta dos-forma lo que nos determina, podríamos decir, es la dinámica, junto con el hamiltoniano, nos determina la dinámica de los sistemas. Y básicamente está asociada con el paréntesis de Poisson, ¿no? La versión de contacto es la versión de 2n más 1 dimensiones, es de dimensión impar, y tiene esta propiedad de que en vez de tener una dos-forma, tiene una unoforma que la caracteriza.
a esta variedad. ¿Ok? ¿Qué es la geometría de contacto? La geometría de contacto digamos que se puede definir, ¿no?, mediante una estructura de contacto que es una distribución no integrable de 2n hiperplanos. ¿Ok? Básicamente lo que tienen es un montón de hiperplanos de dimensión 2n que no se pueden, a los cuales no se les puede asociar una subvariedad de 2n dimensiones, la cual tiene como planos tangentes estos hiperplanos, ¿no? Bueno, en coordenadas de Darboux, esta 2 forma simpléctica se ve así, mientras que la 1 forma de contacto se ve de esta manera. ¿Ok? Sabemos bien que las transformaciones canónicas son aquellas transformaciones que no dejan, que dejan invariante la estructura simpléctica, es decir, en el lenguaje de las ecuaciones de Hamilton las dejan invariantes. Tienen la misma forma. Para las transformaciones de contacto existe algo similar, que lo que hace una transformación de contacto es a lo más cambiar por un factor conforme a la forma de contacto. ¿Ok? Por ejemplo, en el contexto de la termodinámica, uno está acostumbrado a que la descripción es invariante bajo transformaciones de Legendre, y esta función que aparece aquí es 1 en el caso de transformaciones de Legendre. Eso quiere decir que esta eta tiene alguna información sobre la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Tiene mucho más estructura matemática, la voy a comentar un poco, pero no es importante entenderla. Me va a importar más ver los ejemplos hacia el final. Existe algo que se llaman las subvariedades de Legendre, y básicamente estas subvariedades lo que hacen es, o están, digamos, definidas por esta ecuación. ¿Qué quiere decir? Que todos los vectores tangentes a esta subvariedad son aniquilados por el pullback de esta forma. Es decir, de alguna manera, es más fácil explicarlo acá. Por ejemplo, veamos un ejemplo. El espacio que llamamos de fase termodinámico se puede describir por las variables termodinámicas. ¿Ok? Entropía, variables extensivas y variables intensivas. La primera ley, escrita de manera geométrica, básicamente es poner esto igual a 0, ¿no? Pero siempre restringidos a esta subvariedad. ¿Cómo se ve esa primera ley? De esta manera. ¿Ok? Entonces, esta condición de pararse sobre la variedad, la subvariedad de Legendre, es pararse sobre la variedad de estados de equilibrio. ¿Ok? Entonces tenemos dos espacios. Uno más grande, de 2n más 1 dimensiones, donde las variables que después vamos a identificar como termodinámicas son independientes unas de otras, pero existe una estructura geométrica, esta eta, que de alguna manera proyectada sobre una subvariedad, que es la variedad de estados de equilibrio, nos define relaciones entre esas variables que se expresan como una primera ley. ¿Ok? ¿Se les puede poner estructura métrica a estas variedades? Sí. Esto es una cosa bastante compleja, pero la quería poner aquí porque en la geometría simpléctica existe algo que se puede, es una estructura que se puede poner sobre la variedad, que se llama una estructura casi compleja. ¿Ok? Y se puede definir a través de ella una métrica a través de la forma simpléctica, ¿no? La forma simpléctica no es lo mismo que una métrica, pero a través de ella se puede definir esto. ¿Ok? Si esta estructura es integrable, es decir, siempre la puedo encontrar para toda la variedad, esta es una variedad, se llama una variedad de Kähler. Estas variedades son, digamos, el ente geométrico con el cual se describe de manera geométrica a la mecánica cuántica. ¿Ok? Ahora, tenemos una estructura casi de contacto que tiene una propiedad parecida que permite definir algo que se llama una métrica compatible, que acá no existe el concepto, y que permite
definir una métrica asociada, ¿no? Si esta cosa es integrable para un espacio que es el de contacto cruz un R, y es integrable, a esta cosa se le llama una variedad de Sasaki. ¿Ok? Entonces, una primera idea bastante vaga sobre esto sería tratar de extender el formalismo de cuantización que está bien establecido acá para una estructura distinta. 5 minutos. Ok, voy a ir más rápido. Esta es la que me interesa más. Se puede definir una dinámica hamiltoniana de contacto tanto como se define una geometría, una dinámica simpléctica. En azul está lo simpléctico, en negro más azul está todo lo de contacto. Entonces, básicamente, estos son tecnicismos, se puede definir, existe un hamiltoniano de contacto, y las ecuaciones de movimiento de contacto están dadas por esto, donde vemos que existen términos extras que están relacionados con la dimensión extra, ese 2n, ese más 1, está codificado aquí en negro, ¿no? Por ejemplo, un hamiltoniano de este estilo da unas ecuaciones de movimiento como estas, y lo que podemos notar de la ecuación del medio es que se pueden describir sistemas con términos disipativos, ¿no? Tiene toda su estructura de Poisson de contacto, y entonces uno estaría tentado a tratar de usar esta estructura geométrica para cuantizar sistemas disipativos. ¿Ok? Entonces, otra idea, ¿no? Veamos algo bonito que se puede hacer con esto en termodinámica. Tenemos termodinámica en este espacio y digamos que tenemos estadística en este espacio, ¿no? Mecánica estadística. Aquí hay una relación entre ellos, pero bueno, lo que tenemos es que existe una primera ley, bajo una transforma de Legendre se puede escribir. Esta básicamente es como la primera ley escrita en el potencial de Massieu total, ¿no? La transformada total de la S. Y esto es la primera ley escrita en términos de la entropía. Variables intensivas, variables extensivas, y tenemos esta que es la transformada de Legendre, básicamente, entre la entropía y su potencial asociado. Ahora, en la entropía termodinámica, básicamente, debido a que tenemos el teorema de Euler, podemos escribir la relación de Euler de esta manera, ¿no? La entropía termodinámica es el producto de la suma de los productos de variables intensivas por extensivas, ¿no? Ahora, podemos describir procesos termodinámicos de manera dinámica. Y eso es muy bonito, porque un proceso termodinámico es una curva en el espacio grande, ¿ok? El cual representa un proceso en equilibrio si esto da cero. Es decir, si yo la proyecto esa curva al espacio de estados de equilibrio, sus vectores tangentes siempre son aniquilados por esta forma, ¿ok? Entonces uno podría escribir la primera ley como esta curva sobre la variedad de estados de equilibrio, ¿no? Donde el punto es una derivada respecto a un parámetro cualquiera, y podemos definir un hamiltoniano como, yo lo que quiero es, esto es la primera ley, entonces se tiene que cumplir que el hamiltoniano de contacto sea cero sobre esa variedad, ¿ok? ¿Cómo lo puedo hacer? Defino un hamiltoniano que es una resta entre la entropía estadística menos la entropía termodinámica, ¿ok? Soluciones, y lo que vemos es que este es un proceso termodinámico de equilibrio, y lo que podemos modelar es un proceso de termalización, ¿ok? Esto, si se fijan, digamos, si yo pongo estas condiciones iniciales 0 fuera de la variedad en la variedad de equilibrio, permanezco en un proceso termodinámico en equilibrio. Si las pongo fuera de la variedad de equilibrio, es decir, por acá o por acá, voy a acercarme exponencialmente al equilibrio, ¿ok? Entonces, la geometría de contacto nos puede servir para describir cosas fuera del equilibrio, ¿no? La segunda parte de la plática la voy a decir mucho más general, porque tengo como un minuto. La idea es que la gente piensa, una línea de pensamiento es que uno tiene una teoría de gravedad, la quiere cuantizar, y eso nos va a decir algo sobre los grados fundamentales de libertad.
Pero en principio no hay nada que nos diga que en realidad estos grados de libertad pues, prácticamente son los mismos, ¿no? Solamente hicimos un proceso de cuantización acá. Y la otra historia es, la otra historia o la otra dirección podría ser, ¿por qué no empezar de unos grados de libertad fundamentales y tratar de que el espacio-tiempo emerja en algún límite? ¿Ok? Esto parece algo como de ir de un modelo estadístico a algo que en promedio da el espacio-tiempo. Ahora, ¿por qué este camino? Hay aquí una promesa que se ha hecho mucho, que según yo es un poco vacía, sobre el estudio de la geometría de la termodinámica de agujeros negros o el estudio sin geometría, que nos pueda decir algo sobre los grados de libertad de los agujeros negros. A mí me parece que, para empezar, la termodinámica de agujeros negros no es una termodinámica usual, es una termodinámica distinta, pero que mucha gente ha abusado y hace termodinámica usual, es decir, una termodinámica, digamos, homogénea, como la que estudian en la carrera, para sistemas que no se comportan así. Por ejemplo, un postulado fundamental de la termodinámica es que la entropía es aditiva. Eso no sucede para agujeros negros, ¿no? Entonces estamos usando formalismo para describir algo que no vive en ese formalismo. ¿Ok? Aquí con César hicimos un trabajo muy bonito que nadie le ha prestado atención. Pero básicamente hay gente que encontró que en ciertos agujeros negros existen transiciones de fase tipo Van der Waals. Ustedes saben que cuando hay una transición de fase tipo Van der Waals, se ve una curva de este estilo, ¿no? Y la gente hace construcciones. Bueno, esta es la clásica gráfica de una transición de primer orden, ¿no? La gente hace la construcción de Maxwell, que es atravesar una línea aquí, o de alguna manera suavizar esta gráfica, para describir la transición que se da en equilibrio, una transición de primer orden se da en equilibrio. Y bueno, dicen cosas como que transita de un agujero negro grande, quién sabe qué es, a un agujero negro chico, ¿no? El problema es que todas estas construcciones las hacen con una termodinámica usual. Y existe algo que se llama la termodinámica generalizada, que tiene que ver con este tipo de cosas con la entropía. Es una función que no es homogénea, tal cual, ¿no? Entonces resulta que si uno redefine la primera ley, puede hacer que desaparezcan estas transiciones, ¿no? Entonces, no es un buen camino. Si me das un minuto más, está perfecto. El otro camino, bastante especulativo hasta ahora, es, tengo modelos, variedades estadísticas, puedo de ahí sacar el espacio y el espacio-tiempo. El tiempo es siempre mucho más complicado en todas partes, ¿no? En la cuántica, en la relatividad, en donde quieran, ¿no? Entonces, un modelo estadístico es una variedad diferenciable, básicamente, cada punto de esta variedad tiene una distribución que pertenece a una misma familia de distribuciones, ¿no? Un modelo estadístico pide que esta distribución sea siempre mayor que 0 y que cumple una condición de normalización. A mí me parece que esta condición es la que nos quita la posibilidad del tiempo generalmente. Bueno, se pueden calcular las expectaciones y se pueden definir a partir de estas familias de distribuciones parametrizadas por P, métricas. Pero estas métricas, que se llaman las métricas de Fisher-Rao, son las métricas de la teoría de la información, son positivas definidas, ¿no? Entonces, pareciera que el tiempo por ahí no lo vamos a sacar. Podríamos sacar tiempos, de hecho, Diego, que está acá, y César, y yo estamos trabajando en algo que da espacios de curvatura básicamente, pero hay que hacer algún truco extraño para poder sacar el tiempo, ¿no? Ahora, hay gente que ha trabajado en poder transitar de una distribución clásica a un estado. Existen métricas que podrían prometer dar el tiempo, ¿no? Esa es una línea de investigación, creo que es muy bonita y creo que es accesible incluso para estudiantes de licenciatura. Ahora, con geometría de contacto hay muchas cosas más que se pueden mirar. Son bienvenidos a preguntar. No sé si les dé respuestas. Sobre todo de estos temas son bastante especulativos, pero también estoy en la facultad disponible para cualquier cosa.
Muchas gracias. Un aplauso. Va a haber tiempísimo para que todas estas palabras, contacto, simpléctico y todo eso se lo pregunten directamente a Francisco, pero en este momento alguna pregunta tengan urgente que quieran resolver. Urgente. Todo quedó claro, ¿no? La parte de la estadística y las métricas. Esta métrica está bien fácil, ¿no? El Fisher-Rao. ¿Nadie en este momento? Vamos a tener más tiempo, pero si hay alguna cuestión, pregunta. También vamos a tener una sesión como más individual, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces quizá pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, Francisco. Ahora, además de César Gonzalo, ¿verdad? Sí. César Gonzalo, que anda por aquí, también está Genaro Toledo, que es la siguiente víctima para darnos una plática interesante sobre mediciones de precisión. Micrófono. ¿Se puedo poner el micro? A ver. Es que este es al revés. Ok, y lo echamos acá. Creo que este título está divertido. Okay. Bueno, gracias Saúl, gracias a todos por su asistencia. Yo soy Genaro Toledo, trabajo aquí en el instituto. Estoy en el grupo de altas energías. Muchas de las cosas que les voy a platicar son cosas que son de interés en el grupo de altas energías. Ahí está Saúl, está Jens Erler, Miriam Mondragón, Prosbani, Mariana Vargas, Eduardo Peinado. Entonces, básicamente lo que voy a tratar de ahorita, o sea, lo que quiero decir es que hay cosas que se pueden estudiar, algunas son de las que yo realizo, pero pequeñas desviaciones o cosas paralelas también realizan otros investigadores del instituto. Entonces, el título que elegí fue Entre más mires a lo conocido, me acerco más a lo desconocido, observaciones de alta precisión en partículas elementales. Entonces, muy rápido, panorama de las partículas elementales, seguro que muchos de ustedes ya llegaron a un curso de partículas o campos. Entonces voy a ir rápido a nada más dar el contexto y ya vamos a hablar de cómo confrontamos la teoría y el experimento. Hay muchas preguntas. Generalmente hacemos las preguntas las más lejanas en el sentido de las extensiones del modelo estándar. Hay preguntas más cercanas en el contexto del modelo estándar que tampoco tienen respuesta todavía y ahí me voy a centrar. Voy a hablar aquí de las fronteras de la investigación y voy a mostrarle algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando. Estas las conocen, las interacciones fundamentales de la naturaleza, y tenemos el modelo estándar que le llamamos, que tiene 3 réplicas, son 3 familias. Déjenme usar esta transparencia, aunque ya la hayan visto un poquito para hacer preguntas después. Tenemos 3 familias, no sabemos por qué 3 familias. Tenemos leptones, tenemos quarks, ¿sí? Tenemos mediadores de interacción, tenemos Higgs, y cada una de estos elementos son capaces de sufrir interacciones o sentir interacciones tanto electromagnéticas, fuertes o débiles, dependiendo de sus propiedades, ¿sabe? Entonces, ¿qué hace en nuestro estudio de la física de partículas? En nuestro universo tenemos el modelo estándar, y está basado básicamente en simetrías, ¿sí? Son simetrías de norma, ¿sí? La ventaja de las simetrías de norma es que nos dice cómo ocurren las interacciones. Es una estructura bien establecida, ¿sí? Es decir, si la estructura de norma es tal, la interacción está definida de manera única, ¿sí? Entonces ustedes pueden checar si la interacción es o no es la correcta, basado en esa interacción o en ese modelo que ustedes quieran proponer. Entonces el modelo estándar nos dice, voy a usar una forma muy particular, que borré aquí. También tenemos la generación de masas, el mecanismo de Higgs que ya conocen ustedes, y también nos dice en el modelo estándar cuántos Higgses, qué propiedades tiene, y si eso no es, entonces inmediatamente estamos entrando a la frontera de nueva física en el modelo estándar. Mezcla de quarks es también otra parte muy interesante, porque nos dice, en estas transiciones entre los quarks, por ejemplo, nos dice que estos quarks, por ejemplo, los de arriba pueden todos transitar a los de abajo, aunque sea de manera diagonal,
¿sí? No solo la vertical, sino inclinadas, ¿sí? Pero no ocurre transiciones horizontales, ¿sí? Esta estructura del modelo estándar dice que un 1 va a un C no va a un T, y esto es igual, no pueden ir. Entonces nos dice cómo van ocurriendo las mezclas, y estas transiciones de arriba y abajo se definen como las mezclas entre quarks, y toda esta información nos permite estudiar cosas como las simetrías en el universo, adicionales a las de norma, asimetrías discretas como la paridad. Sabemos que la interacción débil viola paridad. Podemos hablar de conjugación de carga, inversión temporal o violaciones de CP. Todo eso está en ese contexto, ¿no? Entonces, digamos que el modelo estándar es una herramienta, no es un fin en sí. Es una herramienta para estudiar propiedades del universo. Y entonces nos preguntan, pues ya el modelo estándar ya acabó, ¿no? Ya encontraron el Higgs hace unos años, entonces ya acabamos con el modelo estándar. Y nos preguntaríamos, ya nos midieron y explicaron todo, y yo les voy a decir que no. Entonces hay varias fronteras de investigación que no se alcanzan a ver acá. Saúl nos pidió el archivo, pero lo hizo más chiquito, no sé qué. Era más grande, cubría toda la pantalla. Entonces hay las fronteras básicas. Hay la frontera de la energía, que es la que conocemos en LHC. Aceleradores muy grandes, interacción a muy alta energía, y vemos que se produce. Si tenemos suficiente energía, entonces podemos crear más partículas. La otra es la frontera, ya se pasó de grande. Ahora la cosmología, vamos al mundo cosmológico, entonces se vuelve todo muy grande. En la frontera de la cosmología hay cosas de observaciones como materia oscura, partículas cósmicas, o radiación cósmica, incluso entra física de neutrinos también en la parte de cosmología. Y si quiere regresarlo a la otra parte, sí, porque no le ganamos mucho. Y está la frontera de la intensidad. De las que les voy a platicar yo principalmente es de la frontera de la intensidad. Entonces, ¿cuál es la filosofía en la física de la intensidad? Es no hacer mucha energía, como el LHC que está estudiando muy alta energía, sino medir cosas con mucha mayor precisión. Entonces, en la forma en que ustedes vayan midiendo y vayan reduciendo los errores estadísticos, ¿sí?, esa precisión se vuelve más precisa, y entonces son ustedes sensibles a los detalles de predicción del modelo estándar. ¿Sí? Puedes ser sensible a correcciones cuánticas. Esas correcciones cuánticas van a llevar información tanto del modelo estándar, y si se desvía información de extensiones del modelo estándar. Esa es una de las fronteras que están siendo ahora empujadas. Hay experimentos. LHC también va a ser un poco de esa frontera de la intensidad. El LHCb va a hacer cosas de eso, que es una de las colaboraciones que están estudiando cosas en ese tipo. Está Bell 2, que también está ya arrancando, que va a sacar mucha información de esto. Entonces me voy a enfocar a esta línea de investigación, ¿vale? Bueno, esto ya lo conocen, propiedades de partículas, cosas que podríamos investigar, y saben ustedes en dónde podemos buscar cosas. Entonces voy a usar un primer ejemplo para situar nada más el contexto de dónde está la física de precisión. El primer ejemplo es la física del Higgs, que todo el mundo ya conoce. Entonces, antes de encontrar el Higgs de manera directa, que es lo que se anuncia, ya sabíamos más o menos cómo venía el Higgs. Y eso venía a través de observaciones de precisión. Por ejemplo, el Higgs, voy a poner al revés aquí. Por ejemplo, yo la masa del W, este es el W. Pero si existe el Higgs, o si existe, antes de encontrarlo especulábamos, debería existir un proceso como este. O lo mismo en estos términos de interacción, y esto es en la masa, el W se propaga, emite y vuelve a absorber. O aquí podría haber emitido un W, un Higgs, y volverlo a absorber. Estos son efectos de masa. Este es el propagador, y el propagador sabe de la masa de la partícula. Entonces la idea de observaciones de precisión es: mide muy bien la masa del W, y de manera indirecta vas a saber de la presencia de Higgs. Aquí está pintado de manera opuesta. Aquí, por ejemplo, está el Higgs, y aquí están fermiones, ¿sí? Por ejemplo, el top. Pero piensen en esta misma imagen, el top, y de repente el top puede emitir un Higgs y reabsorber, ¿sí?
Entonces, una de las evidencias indirectas era medir muy bien la masa del W, muy bien la masa del top, ¿sí? Y como ambas dependían de la masa del Higgs, tenían que ser consistentes una con otra dentro de la precisión. Y eso te definía un rango de posibilidades. Este es un grafiquito que muestra eso, no se ve muy bien, pero aquí está la masa del W y está la masa del top. ¿Sí? Y este es un gráfico muy bonito de Jens Erler, nuestro colega, que en 2011 en Physical Review D ponía un gráfico que venía de mediciones de precisión. Las barritas azules están mostrando de este análisis estadístico global en dónde estaban las mayores posibilidades de encontrar a Higgs. Y aquí no se ve esa vuelta, pero aquí dice como 120, 130, 120, 130. Si quieres, no, eso, ahí para que se vea el numerito, porque así es muy bonito, ¿sí? Todo el mundo sabe que la masa del Higgs es 125, 126 gigaelectronvolts, ahí se encontró, ¿sí? Y este gráfico muestra las densidades de probabilidad de encontrarlo en esta región para 2011, el Higgs fue descubierto en 2012. Pero las búsquedas empezaron muy por acá. Si prolongo esta línea, las búsquedas iniciales del Higgs eran en energías de esta región. Y la gente decía, no, es que no está, se están escondiendo el Higgs. No, no se está escondiendo, lo andamos buscando en el lugar equivocado, ¿vale? Y ya lo sabíamos, pero pues ahí es donde se podía hacer el experimento, pues había que decir aquí no está, ¿sí? Y eventualmente se encontró. Entonces, ya vas acá, ¿ok? Entonces, este es un análisis de precisión de un grupo, este es el G-Fitter Group, que muestra precisamente cómo estaban comparando todas las mediciones. Esta es la masa del top y la masa del W, para que coincidan. Me quedan 5 minutos, ok. Ya. Entonces, era la motivación, gracias Saúl. Entonces, vamos a preguntarnos dónde podemos encontrar cosas. Podemos buscar Higgs descargados. El Higgs que les estoy mencionando es el Higgs neutro, que es el modelo estándar, es uno solito. Entonces podría haber otros lugares donde apareciera el Higgs. Entonces hay un proceso que se llama B yendo al tau neutrino. El B es un mesón, es un quark antiquark. Y en el modelo estándar es mediado por un W. Si existiera un Higgs, pero este no puede ser neutro como el del modelo estándar, podría ser un Higgs cargado, podría mediar este proceso. Las mediciones del modelo estándar, aquí, las predicciones del modelo estándar son estas, 10 a la menos 4. Este es el branching ratio, esa es la fracción de probabilidad de que haya ocurrido en ese proceso respecto a todas las posibilidades de caimientos del B. Esto es en por ciento, ¿sí? Eso es muy chiquito. ¿Sí? Sin embargo, hay mediciones, les pongo nada más de ejemplo, para 2012 ya se había medido 1.15, 0.96 con barras de errores. Hay una ligera discrepancia, ¿sí? Y uno puede explorar acá cuál es el efecto de este Higgs. Entonces aquí hay un grafiquito que colecciona para distintas observables adicionales a esta. Este es el verde de tau neutrino, pero hay otros observables que pueden checar cuál debería ser la masa de este Higgs y cuál debería ser su acoplamiento. Eso es lo que está graficando acá. Y con eso uno puede explorar en dónde podría estar y en dónde sabemos con las observaciones actuales, sin verlo, porque esto es indirecto, sabemos que ahí no va a estar. Otro ejemplo es mediciones de momento dipolar magnético de mesones. Sabemos que existen mesones, estados quark antiquarks, y dicen, pues ya conocemos los quarks antiquarks. Pero ustedes, si van al review de partículas, se van a dar cuenta que muchos de ellos tienen puros signos de interrogación, no sabemos ni sus números cuánticos, solo sabemos la carga y medio la masa, ¿sí? Entonces todavía no sabemos muchas de esas propiedades. En particular, una es el momento dipolar magnético de la Rho. La Rho es como la más ligera de las partículas de spin 1, se parece mucho a un bosón W, el norma del modelo estándar, ¿sí? Y uno puede estudiar en procesos de E más, E menos yendo a hadrones, y aquí se producen hadrones, y uno puede estudiar ahí cuál es el efecto de esos estados. Y por la observación de la sección eficaz uno puede tratar de extraer esos parámetros. Entonces un resultado, cosas que se pueden hacer, es extraer el momento dipolar magnético de la Rho. Hay nuevos datos de Babar que se están liberando. Babar es un experimento que ocurrió en Stanford hace varios años, pero sigue produciendo.
Otra propiedad interesante es el momento dipolar magnético del muón. Está en Fermilab, va a correr nuevamente, es un experimento que produce polarización de muones, los deflecta y por interacción por campo magnético y por interacción en campo magnético observa el momento dipolar magnético del muón. Aquí hay un valor para el experimento y hay una discrepancia entre este valor experimental y lo que autoriza el modelo estándar. Entonces uno se preguntaría si está mal calculado en el modelo estándar o hay nueva física. Entonces la teoría nos dice electromagnético débil. Hay las incertidumbres más fuera de control están en la parte de interacción fuerte que entran de esta manera aquí en estos lacitos, o podría haber nueva física, nuevos mediadores de partículas. Entonces parte de las cosas que hemos estudiado es ver qué ocurre en estas partes de interacción fuerte que les llamamos las contribuciones halónicas. Van a ser importantes para definir si hay o no nueva física. Otros procesos como los que llamamos suprimidos en el modelo estándar son sensibles, por ejemplo, a una nueva familia. Este es un B yendo a un par de muones. Esto solo ocurre a nivel de lazos, no puede ocurrir a nivel puntual en el modelo estándar. Y aquí esta línea es sensible a las familias. O sea, un quad que transita a otro y luego se transita a otro. Esta línea puede saber de la cuarta familia, y hay mediciones experimentales recientes. Este es el LHCb y CMS que sacaron resultados. Ya, fíjense, ya hablamos de precisión porque estas cosas ya andan en 10 a la menos 9, 10 a la menos 10. El del momento dipolar magnético es 10 a la menos 10. Entonces son unas cosas muy finas, ¿sí? Y están las comparaciones del modelo estándar con el experimento, y hay un rango ahí de tensión, digamos, no es evidencia de que haya algo allí, y uno puede explorar. Este es un grafiquito en el que uno explora la masa de ellos. Otras cosas que hemos trabajado es violación de universalidad leptónica. ¿Será que se acoplan todas estas tres familias? ¿Tienen la misma intensidad de interacción? Este es un trabajo muy reciente que acabamos de enviar a publicación. Estamos estudiando el proceso y ver si la producción de leptones, por ejemplo para electrones o para taus, difieren o no. Hay mediciones. Este es el modelo estándar, punto 25 en la versión anterior, y este es el valor experimental. Hay una tensión allí, y nosotros hemos calculado procesos incluyendo correcciones que nos dicen que eso debe modificarse. Hay procesos prohibidos en el modelo estándar también, esos que si los encuentra uno ya, con un solo evento, dos eventos que encuentre ya es nueva física, porque no existen en el modelo estándar. Entonces son los neutrinos de Majorana. Este es un ejemplo de mesones y una mesón lepton-lepton. Esta es una colección de cotas que hemos podido colocar. Hay muchos datos, ya cabe la última transparencia, hay muchos datos, y en principio esperamos que, por ejemplo, Bell 2 que va a empezar a tomar datos, bueno, ya está tomando datos en Japón para algunos procesos, de mucha información sobre esto. Ya no les hablo de mesones exóticos, y con eso acá, ¿no? Yo te tengo ahí, noticias sobre que me regala medio minuto. Hay otras formas de producir hay producción, por ejemplo, de hadrones exóticos. Sabemos que hay mesones, bariones, y podría haber estados como tetraquarks. En este tipo de física se pueden estudiar a nivel de simulaciones Monte Carlo cómo se recombinan formando mesones, ¿no? Si se tienen 4 quarks, ¿cómo podrían combinarse ellos en pares con productos de 4? Y uno puede implementar los fenómenos de interacción fuerte y ver cómo se recorre o cómo se van transitando de uno a otro, y ver si es posible encontrar una señal que sea clara, que digamos, ahí están los tetraquarks de manera directa. Eso todavía no sabe. Gracias. Muchas gracias. Preguntas. Tenemos todavía 3 minutos para preguntas. ¿Quieren reservarlas todas para el final? Pobre Genaro no va a poder responderlas todas. No, algo que les haya quedado como urgentemente respondido. ¿No? Algunos hacen cara como que... Bueno, pues nuevamente gracias, Genaro. Vamos a ver ahora qué nos quiere contar a Leonardo Patiño, que andaba por aquí. Me da gusto ver un
más o menos concurrido a investigar. De lo que les voy a platicar el día de hoy es de un programita de investigación que hemos desarrollado en la facultad, es el completito. Para que sea un programa, lo primero que necesita no es resultados, sino necesita un nombre. Así que le pusimos un nombre, aún sin tener resultado alguno. Afortunadamente, los resultados empezaron a caer uno tras otro. El nombre no está claro en este título, y en realidad viene de algo que se ha estudiado enormemente y que ha recibido una cantidad de lana para investigación enorme. Y es el plasma de quarks y gluones. Todos ustedes han escuchado hablar de ello. Ahorita mencioné un poco de pasada algunos de los experimentos en los cuales se crean. Y ese plasma de quarks y gluones justo se genera en colisiones altamente energéticas y en un estado de la materia que nos es completamente desconocido, nos era completamente desconocido hasta su reciente creación, porque simplemente accede a grados de libertad que no teníamos antes. Por supuesto, si uno accede a una nueva forma en la cual la materia está, va a encontrarse con cosas que no esperaba, con cosas que tiene que explicar, etc. En fin, el plasma de quarks y gluones lleva mucho tiempo siendo estudiado. Sin embargo, justo ahorita les voy a platicar del efecto del campo magnético sobre el plasma de quarks y gluones. Al plasma de quarks y gluones se le llama QGP por sus siglas en inglés. El programa que tenemos en la facultad se le llama MQGP y es producto hecho en México. Bien, entonces les voy a empezar a platicar primero por qué siquiera querría considerar un campo magnético. Supongo que han leído ustedes hasta en el Condorito al respecto del plasma de quarks y gluones. Yo estrello con muchísima energía en realidad dos átomos más o menos grandes, los estrello con muchísima energía, hadrones, los estrello y lo que sale de ahí es que deposito en una región muy pequeña del espacio una cantidad de energía enorme. La forma en la cual esto interactúa era desconocida para nosotros. Creíamos, por cómo es la cromodinámica cuántica, que una vez estrelladas estas cosas iba a comportarse como un gas libre de los constituyentes, un gas libre de quarks. Eso es en consecuencia de la libertad asintótica que también han leído hasta en el TV y Notas, que si yo pongo mucha energía en acercar quarks, cuando están muy cerca la interacción disminuye enormemente. Resulta que no, eso sí ocurre, pero resulta que en este plasma, después de que lo estrellamos, el estado que queda, el plasma que queda, sigue siendo altamente interactuante. Ese es el sistema que queremos estudiar. Entonces agarramos, estrellamos algo con muchísima fuerza y queremos estudiar ese sistema. Eso lo ha hecho un montón de gente desde diversas perspectivas. ¿Qué es lo que resulta y por qué es por lo que decidimos iniciar este programa en la facultad? Resulta que cuando estrellan dos de estas cosas, ya sean dos hadrones, lo que sea, cuando estrello los dos constituyentes de la colisión, esta almendra que queda en medio, cuando la colisión no es central, queda por supuesto girando. Originalmente uno pensaría, bueno, sí, pero esa almendra es neutra, así que no va a generar una especie de dinamo que cause un campo magnético. Resulta que no, resulta que en efecto se genera un campo magnético. O sea, sonaría lógico que esta cosa que queda girando genera un campo magnético. Y la duda es qué tan intenso. Pues, para empezar uno diría, ok, si sí está cargado, suena que sí lo va a generar. Si está girando muy rápido, ha de ser muy fuerte. Pero hay algo más. Resulta que la evidencia de las detecciones sugieren que este campo magnético está ahí y que sus efectos tienen que ser tomados en cuenta con cuidado. En particular, hay algunas de las cosas... de hecho aquí no lo cambié. Ok, bien, sí, es que no es Phoenix, es Salis en realidad el que lo reporta. Phoenix reporta otras cosas. Phoenix reporta el de acá. En ALICE, que es uno de los muchos medidores que está ahí en el CERN, en Ginebra, reportan que se produce un exceso de fotones. Cuando uno hace estas colisiones, dicen, a ver, primero voy a tomar únicamente constituyentes, los estrello y veo cuántos fotones se producen. Ahora voy a tomar algo mucho más grande y lo estrello. Y con eso tengo un estimado de qué tan brillante va a ser. O sea, estoy pensando en la cosa más simple que le podría estudiar este sistemita. El sistemita espero que quede claro que es simplemente una cosa sumamente energética que quedó ahí dando vueltas después de que colisioné un blanco y un objetivo, en fin. Y cuando veo que tanto brilla, resulta que brilla mucho más de lo que yo esperaba.
a comparación de cuando tengo sus constituyentes. Entonces lo estrello y en vez de que salgan los fotones que esperaba, hay un exceso en estos fotones. Y no solamente hay un exceso en esos fotones, sino que además no se producen con la distribución que yo esperaba. Hay una anisotropía azimutal mucho más grande de lo que yo hubiera creído que se iba a presentar. Y entonces, unos brothers por ahí tuvieron no mejor idea que decir, ¿sabes qué? Esto se ve como lo que ocurre cuando yo tengo un campo magnético y una anomalía en la teoría. No importa que sea, o sea, la anomalía ahorita me la brinco, pero cuando tengo un campo magnético, resulta que tengo este exceso de producción de fotones y además les da una cierta anisotropía. Ellos dijeron que podía ser justificable las observaciones estas en consecuencia de la presencia del campo magnético. Muy bien, ¿cuál es el tema? El tema es que introducir este campo magnético desde la perspectiva de campos no es sencillo. La teoría de campos es una teoría perturbativa. Yo sé muy bien resolver la teoría libre, yo sé cómo funciona para ver las partículas cuando no se hablan las unas a las otras, los cuales es un mundo de increíble flojera. Pero lo que tengo que meter de manera perturbativa en el desarrollo de campos es la interacción. Tengo que suponer que la interacción es pequeña e ir sumando de a poco. Entonces la teoría libre la conozco muy bien. La teoría interactuante no la sé resolver de forma exacta, salvo en casos muy, muy contados. Entonces, en las teorías estas que son interactuantes y no sé resolver de forma exacta, lo que tengo que hacer es resuelvo la teoría libre, esto lo han hecho ustedes en otro tipo de cosas, resuelvo la teoría libre y agrego una perturbación que me indica cómo interactúan los pedazos en esta teoría. Pero esa perturbación tiene que ser chica para que tenga algún sentido, primero decir, bueno, a primer orden cuánto contribuye, a segundo orden cuánto contribuye, etc. Campos en general así trabaja. ¿Cuál es el problema? Este plasma del cual estoy platicando interactúa fuertemente. Su acoplo es 1. Entonces, al primer orden las cosas son de orden 1, al segundo orden también, al tercer orden también. Entonces, a cualquier orden las contribuciones son iguales, del mismo orden al menos. Entonces no lo puedo estudiar con teoría de campos. Uno diría, bueno, lo estudio entonces con de alguna forma numérica, como se hace en la latiz, cierto, pero eso no me permite estudiar, por la manera en la cual se construyen los códigos, no me permite estudiar procesos dinámicos como los que necesito acá. Entonces hay algunas alternativas, pero una que se propone como profundamente interesante es en la que trabajo yo, que es la correspondencia norma-gravedad. Cuando vimos que había que estudiar el efecto del campo magnético, o sea, en resumen hasta ahorita, cuando vimos que había que estudiar el efecto del campo magnético sobre un sistema de teoría de campos de partículas elementales fuertemente acoplado, surgió obvio el decir, pues utilicemos la herramienta que ya conocemos para intentar hacer algunos cálculos. Entonces, tengo un sistema que es altamente acoplado, no sabemos cómo hacer los cálculos y hay un campo magnético del cual quiero estudiar el efecto. Pues entonces aplico esta correspondencia. Brevemente al respecto de la correspondencia, primero déjenme decir, les digo, cantidades que ya hemos estudiado haciendo esto. Entonces tengo mi sistema S y ahorita hablo de qué es la correspondencia un momento. Hemos estudiado la producción de fotones directos, pues primera motivación, y en efecto encontramos que había un aumento en la producción de fotones directos que se pega mucho más a las mediciones. Estudiamos la conductividad dentro del plasma, pues queremos estudiar, o sea, ustedes saben, la conductividad de un gas, de un líquido, de un sólido son muy distintas y hablan de cómo es ese estado de la materia. Pues bueno, acá estudiamos la conductividad para ver cómo era este estado de la materia. Obviamente todo esto es bajo el efecto de un campo magnético. La fuerza de arrastre, en consecuencia de que le aplico el campo magnético, un flujo de renormalización de operadores de doble trazo, es un poco más técnico, y el efecto del campo magnético sobre parámetros caóticos, es decir, velocidad de la mariposa, cosas caóticas que tiene ese plasma, lo estudiamos utilizando esto. Cosas que todavía estamos estudiando es el diagrama de fase de QCD, en el cual algunos habrán oído, algunos no. En realidad es el diagrama de fase de las interacciones fuertes en la naturaleza, la transición superconductora, todo esto, o sea, cómo se afecta por el campo magnético, o sea, cualquier cosa que digas y cómo se afecta por el campo magnético. Espectro de mesones y muchas más que se afectan por el campo magnético. Bien, entonces, entrar ahorita en detalles de qué es la correspondencia va mucho más allá de lo que quiero decir al principio, después podemos platicar cuando estamos bebiendo café. Pero lo que sí es importante son un par de cosas. Una, ¿de dónde surge? Y el lugar del cual surge es de que estudio un sistema, de veras, es así de fácil. Agarro yo, me estudio un sistema físico. Lo observo desde una perspectiva y resulta que ese sistema físico se parte, respiren profundo y traten de seguir la lógica, es súper sencilla. Se parte en A y B. Luego estudio ese mismo sistema físico desde otra perspectiva y resulta que se parte en A y C.
Pues si es el mismo sistema físico y se está partiendo en las mismas dos cosas, pues las B y C deben de ser lo mismo. ¿Sí me siguen? O sea, es como una conclusión que sonaría increíblemente lógica. Bueno, pues eso es justo lo que motiva a la correspondencia. El observar que un sistema dentro de cuerdas se parte en gravedad 10-dimensional más teoría de cuerdas en un espacio muy específico, y si lo veo de otra forma, se parte en gravedad 10-dimensional, noten, ahí fue A y A, y Super Yang-Mills igual a 4 en 3 más 1 dimensiones, que es una teoría de campos. Entonces la conclusión de la correspondencia es, ha de ser que Super Yang-Mills n igual a 4 en 4 dimensiones, que es una teoría de campo con todos los problemas que si lo quiero estudiar de forma perturbativa tengo, ha de ser lo mismo que estudiar la teoría de cuerdas completita en un fondo muy específico. ¿Cuál es la ganancia? Que hay cálculos dentro de en la parte esa gravitacional que puedo hacer muy fácil y obtener resultados no perturbativos en el lado de campos, que como les acabo de decir es un problema. Entonces en realidad es un pantógrafo. Si yo ya supongo que estas dos cosas son iguales, me hago cálculos de un lado, cálculos que en muchos casos son muy sencillos, y los veo del otro lado en cálculos que se vuelven muy complicados. Para eso nos ha servido la correspondencia. Es justo a lo que nos hemos dedicado con este programa, ¿no? O sea, quiero estudiar el efecto del campo magnético en la teoría de campos, y en vez de ponerme a hacer un cálculo que no voy a poder hacer perturbativo, que va a ser un desastre, me hago un cálculo muy sencillito en teoría de cuerdas que a bajas energías, aparte, se reduce solamente a una teoría gravitacional, me hago los calculitos ahí, saco mi diccionario, veo qué es lo que quiere decir cada una de las cosas y entiendo cuál es el cálculo del otro lado. Ese diccionario lo ampliamos cada día, o sea, justamente parte de la investigación que hemos hecho nosotros es agregar entradas a ese diccionario. Sí, es un diccionario aún en construcción. Se ha utilizado mayoritariamente en esta dirección. Calculo en gravedad y veo qué pasa en campos, porque nos ha sido más fácil. Sin embargo, en la dirección opuesta, por supuesto, también funciona la correspondencia. Nuestro programa en particular ha utilizado la parte gravitacional para sacar resultados en la teoría de campos. ¿Qué problema tiene para la gente que es poco amena a esta correspondencia? Que no ha sido demostrada. O sea, veo estas dos particiones, pero no he encontrado una demostración rigurosa, utilizando las dos teorías que digo que son equivalentes, demostrando en efecto que son equivalentes. Es decir, esta es como una demostración heurística, se partió en esto y bla, bla, pero no es una prueba. Una prueba sería confirmar que en serio los grados de libertad de una teoría son idénticos a los de la otra, bla, bla. Esa demostración no la hemos hecho. Sin embargo, cada vez que lo utilizamos, todo parece indicar que es correcto. Y como decía hace un rato, una cosa que es importante para ello es únicamente que establece, si yo pudiera acá, establece una correspondencia entre esto y esto, lo cual pues nos da una herramienta de cálculo muy poderosa. Bien, entonces nada más para decirles mínimamente de qué se trata la teoría de norma que estudiamos, tiene un flujo de normación no trivial y en ciertos casos existe una reducción dimensional. Eso es por mencionarles algo de la teoría de norma a la cual podemos estudiar a través de este fondo que nosotros generamos, el gravitacional. Y nada más les muestro algunos resultados que tristemente no son tan... o sea, después de ver las transparencias de Genao, estuve tentado a dar una charla de pizarrón, pero bueno, les muestro estas poco emocionantes rayas. Esto de acá es la producción de fotones. Y conforme yo le agrego más campo magnético, más aumenta la producción total de fotones. Este enhancement de producción de fotones es justo lo que se observa en ALICE. Es justo lo que se observa en ALICE. Entonces, por supuesto, cuando pusimos un campo magnético y vimos que la producción de fotones aumentaba de manera tan drástica al incluir un campo magnético, confirmando la suposición que había hecho esta gente de que el campo magnético nos iba a aumentar la producción de fotones, pues obviamente quedamos felices, ¿no es cierto? Le incluimos eso, vimos que se producen más fotones. Por el otro lado, esta y esta, la diferencia es en qué dirección es la producción de fotones. Entonces la producción de fotones paralela y perpendicular al campo magnético generado. Y noten ustedes los números, efectivamente cambian cada una de ellas. Entonces no solamente aumenta la producción de fotones, sino aparte lo hace de manera mucho más anisotrópica. Y esa anisotropía es la que detecta Phoenix, o Phoenix, no sé, de la que detectan ellos. Esa es la anisotropía que... Entonces, con este cálculo de acá, pudimos ver que en efecto se aumentaba la producción de fotones y eran una producción mucho más anisotrópica. Estos son detalles al respecto del correlador,
únicamente por poner algunas otras gráficas. Esta es la conductividad. Es precioso. La conductividad en el plasma, entre más campo magnético le pongo, se va a cero directamente perpendicular al campo, lo cual tiene todo el sentido del mundo si ustedes piensan en la fuerza de Lorentz. Pero además de eso, va aumentando primero de manera no lineal y después linealmente con el campo magnético, que también tiene sentido porque justamente el movimiento está confinado a girar en una sola dirección y hace que las interacciones laterales disminuyan. Y eso sale así todito a hacer un cálculo en gravedad, con un sistema que no es ese mismo. Más de la producción, esto es el cómo corre la constante de acoplo en una teoría que podemos estudiar. Y tengo aquí el flujo de renormalización, cómo cambia la constante en el infrarrojo, en una de las teorías conforme yo meto más campo magnético. En fin, son todas las propiedades que le puedo calcular. Esto es la fuerza de arrastre, ¿no es cierto? Esto es la fuerza de arrastre cuando pongo una partícula en este plasma y la jalo, prendo el campo. Eso hace que el plasma, pues algo le pase, y trato de arrastrar una partícula dentro de ese plasma golpeado por el campo magnético. Y eso, por supuesto, cambia qué tan durito está. Estudiar eso, o sea, imagínense ir a medir en esa cosa de allá. Y creo que son todos los resultados que les haya puesto. Esperaba menos asistencia, así que agradezco que no hayan dejado así el salón. Pues muchas gracias. ¿Preguntas en este momento solo para Leonardo? Sí, se lo están guardando para el final, ¿verdad? Me parece que todo lo que ustedes han dicho ha estado. Es tan claro que... Gracias, Francisco. Gracias, Genaro. Gracias, Leonardo. Se pueden ir. Gracias a ti. No, pues ahora mismo yo creo que podemos dar entonces alguna pregunta. Todos. A ver. Mi pregunta es relacionada sobre ¿en qué consiste cada uno de los grupos de investigación que cada uno tiene? O sea, ¿qué es lo que hacen exactamente? O sea, en el día a día exactamente, o sea, pues no tenemos un colisionador aquí como hacer esos experimentos, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué consiste la investigación en este campo? Esa es una excelente pregunta por varias razones. La primera, en el día a día, y eso es, o sea, conozco personalmente a los 4 que estamos acá, 5 porque tenemos un barbón que vino acá a platicar también con nosotros. Del día a día nos despertamos increíblemente felices de ir a trabajar en lo que hacemos. Y esa parte es probablemente la mejor paga que tenemos en nuestra profesión. Y esto es porque, desde luego, no tenemos un colisionador acá, pero trabajamos en física teórica. Lo cual quiere decir que, de verdad, con un lápiz, un papel y un bote de basura, podríamos hacer una lista de las cosas que necesitamos. No, podríamos hacer la mitad de nuestro trabajo. La otra mitad, con una computadora mediana, ni siquiera muy choncha, podemos hacer otra muy buena fracción. Y si necesitamos más que eso, podemos incluso conectarnos a servidores remotos en los cuales podemos hacer cálculos mucho más fuertes. Es poco lo que nos pasa en eso. Ahorita, una perspectiva más distinta a esto tendrá es probablemente Genaro, pero aún así, la mayor parte de nuestro trabajo lo podemos hacer local en grandísima medida porque es física teórica. Entonces nosotros, están ustedes tristemente muy chavos o alegremente muy chavos, dependiendo de la perspectiva, para acordarse de una joya de la cinematografía llamada The Matrix. Cuando finalmente Neo acaba dentro de la matriz, le dice, después de pasársela fatal, le dice a Morpheus, entonces, ¿nada de esto es real? ¿Nada de esto lo veo? A lo cual Morpheus le dice, ¿ver? ¿Cuál es tu definición de ver? Recibir una serie de información electromagnética que atraviesa tus ojos, tu cerebro y lo procesa para formar una imagen. Interesante definición de ver. A lo que nos dedicamos nosotros es extender esa definición de ver. Genaro, o sea, con la gráfica que les mostró, él vio la masa del Higgs. Y cuando digo vio, no estoy exagerando, la vio. Es exactamente recibir información, procesarla acá y generar una imagen. Claro, cuando nuestra definición de ver es la de un macaco, pues la neta es que no vamos a alcanzar a verlo. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros cómo puedes trabajar con cosas que no ves, pues más bien el punto es que miope estás. Claro que las vemos. Cuando Thomson hizo su dispersión, claro que cada uno de ellos vio todas estas cosas subatómicas. Porque ver no es otra cosa que eso, al recibir información. Claro, esta forma biológica que tenemos es increíblemente súper, pero increíblemente
posiblemente estaba. Es recibir una fracción pequeña del espectro con una cierta cantidad de información y transformar. Hacemos eso todos los días. La información que recibimos no es únicamente el espectro luminoso. La información que recibimos es abres el lugar en el cual estabas trabajando la última vez y conforme vas leyendo, lo lees en la misma manera en la cual cualquier persona que no estudia física lee español, lo cual tampoco es una exageración. Cuando alguien lee una frase que dice, había un abuelito en un triciclo rosa, ustedes no están pensando en las letras, ¿no es cierto? Si les pregunto cuántas R's hay en esa oración, ni idea. Sin embargo, se imaginaron al abuelito en el triciclo rosa. Lo mismo, en las cosas que ahorita presentó Genaro, no vi las de Nettel, pero estoy seguro que no valían la pena. No, estoy seguro de que también. No vemos los signos de igual, no vemos los ejes. Lo que estamos viendo ahí es el Higgs. Lo que estamos viendo ahí es si hay una... O sea, igual, así como no vieron la CR, la frase que les acabo de decir, nosotros no vemos los iguales, no vemos los más. Lo que vemos ahí es, mira, hay una cuarta familia, ahí está. O sea, claro, para alguien que no habla física, vamos a decir, pues lo veis, no, este güey está loco. Neto lo vemos. Entonces, ¿qué nos dedicamos todos los días? A escribir prosa. Prosa con unas reglas muy precisas que nos permiten el observar más allá de lo que uno creería que se puede observar desde la perspectiva estrictamente física. Quizá Francisco o Genaro tienen algo que decir. No sé. Ya me convenciste, Leonardo. Quiero estudiar contigo. No, yo creo que parte de lo que hacemos en nuestra vida diaria, pues es lo que Leo nos está platicando. La otra es tomar café, platicar mucho y leer mucho. Sí, eso es mucho del trabajo que hacemos en el día a día, ¿no? O sea, se puede uno pasar, bueno, en mi caso particular, leyendo, checando información. Ahí en una de las transparencias les puse, tenemos bases de datos en las que diariamente llegan los artículos que la gente está subiendo a esta base de datos, que son los resultados más recientes. No pueden ser teóricos, pueden ser los experimentales, y parte de nuestro trabajo es estar checando esa información, checando que nuestro trabajo de investigación no haya sido ya hecho por alguien más, ¿no? Porque si no, no va a tener el espacio para ser publicado o aceptado, ¿no? como una contribución al conocimiento. Y la otra también es el trabajo con los estudiantes, ¿no? O sea, es trabajar con nosotros mismos, pero el trabajo con estudiantes son reuniones, dependiendo los programas en que esté, licenciatura o posgrado, se reúne uno con estudiantes para discutir, ver cómo van sus avances, ¿sí? O simplemente para tomar café, galletas y platicar. O sea, también se vale, no está peleado, ¿no? Esta parte de poética que nos dice Leo de prosa está allí, ¿no? De cierta. ¿Qué? No sé. ¿Tú qué haces en tu día a día, Francisco? Básicamente estoy de acuerdo con ellos, pero también hay otra parte, ¿no? Uno lee mucho también para adquirir ideas de la comunidad, ¿no? Que hay tantas como quieran, ¿no? Y pues usa uno mucho papel, mucho gis, mucha saliva en discutir con los colegas, que es muy estimulante. Sobre física, ¿no? No, traté de no voltear a ningún lado. Pero también hay momentos donde uno puede llegar a tener uno puede leer muchos artículos, no todo lo entendemos, pero nos dedicamos a diseccionarlos, a tratar de entender las cosas, y de alguna manera a veces uno tiene ciertos periodos de frustración pequeños, de que no salen cosas, a veces unos de grande satisfacción con pequeñas cositas que salen. Entonces, generalmente uno se la pasa bastante bien cuando está haciendo su trabajo. También hace uno actividades administrativo-burocráticas que frustran a veces un poco, pero la verdad es que es una vida bastante agradable, ¿no? Y sobre todo la interacción con los estudiantes es muy agradable también, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta que vayan a discutir con nosotros, casi siempre. Depende. Tenemos ejemplos notorios. Bueno, las preguntas. Sí. Comentaste sobre los aceleradores. Actualmente toda esa información está disponible en bases de datos. O sea, no tienes que ir al CERN a medir o ponerte ahí a ver el ojito
para tener información, por el plasma de cloarcillugones, por ejemplo, son cosas que uno puede accesar y trabajar desde acá. Esa información está disponible ya para que uno lo pueda analizar. Hay datos que liberan los experimentos a través de sus publicaciones. Hay datos que se liberan solo dentro de colaboraciones. Ninguno de nosotros está ahorita en una colaboración de ese tipo, de ese tamaño. Pero hay grupos de colaboradores experimentales que están dentro de esos grupos más grandes, y a través de ellos se puede trabajar también directamente con el dato duro, le llamamos, ¿no? O sea, el que está saliendo directamente del experimento, no el publicado. Y ahí se pueden hacer más cosas, ¿no? Desde acá, o sea, no es una limitante en México no tener un acelerador de partículas. Hay grupos ya en el país que están haciendo eso. Otra pregunta. De termodinámica de agujeros negros y variedades. Incluso hay grupos aquí que participan en las colaboraciones creando detectores y bueno, y parte de lo que ponen ahí para detectar lo que sale de esas colisiones, ¿no? Entonces no es que estén totalmente ajena la Comunidad de México a participar en lo que se refiere a los aceleradores, ¿no? Se participa. No sé si aquí en el instituto haya colaboraciones. En el Instituto de Ciencias Nucleares sí hay gente que trabaja, creo que en ALICE, ¿no? Sí. Sí. Bueno, este programa es de física teórica, pero por supuesto hay muchos investigadores experimentales en toda la UNAM, incluso en Cuernavaca, en Ensenada, en muchos institutos, y ustedes están invitados a acercarse a todos ellos si es que tienen ganas de colaborar en cualquiera de estas grandes colaboraciones internacionales. A ver. Yo tengo una pregunta para el doctor Genaro. Y es que en una parte mencionó de que había procesos prohibidos en el SM, Ajá. en el modelo estándar. Y a mí eso se me hizo interesante porque pues el modelo estándar y todo eso han tenido muchos premios Nobel, ¿no? Pero usted dijo que con un evento que salga que ya no coincide la medición se rompe y está todo mal. No. O bueno, está mal, por ejemplo, gracias. una interacción, Okay. no sé. Okay. Y bueno, también eso se me hizo interesante. Entonces, ¿usted está trabajando como experimentalmente? No, esto lo que yo hago le llamamos fenomenología. Es una parte de la teoría que no se dedica a construir la teoría como cosas tan formales como las que hace Leo o Saúl, sino que ya utiliza la teoría de campos, el formalismo que tenemos del modelo estándar, y con eso te pones a calcular cosas. Okay, a ver, ¿qué cosas puedo ver y con esas reglas, qué cosas sí puedo calcular? Entonces el modelo estándar nos da un conjunto de reglas permitidas. Entonces si encontramos algo que no está descrito por el modelo estándar, no es que el modelo estándar esté mal, simplemente dice hasta acá alcanzo y para allá necesitas inventarte algo nuevo. Y esas son las extensiones del modelo estándar que muchos de nuestros colegas, incluido Saúl, hacen, ¿no? Entonces hay que aclarar eso. No es, si encontramos un solo evento, por ejemplo, de violación violación de paridad existe en el modelo estándar, está permitido en el modelo estándar, eso lo conocemos. No, pero violación de número leptónico, acá se viola el número leptónico en 2 unidades, eso no existe en el modelo estándar. No hay un proceso que te diga así va a ocurrir. Entonces si lo ves, dices, no tengo cómo describirlo, tienes que inventarte algo nuevo. Todo lo demás está bien, pero aquí llegaste a una región en donde ya no valgo. Entonces no matas al modelo estándar, sino tienes que extender el modelo estándar. Entonces hay mucho trabajo en extensiones del modelo estándar que justamente van a eso. Tienes que guardar el modelo estándar y sobre eso empiezas a construir. Pueden ser versiones supersimétricas, pueden ser modelos extendidos, pueden ser aproximaciones tipo cuerdas, ¿sí? Pero en esa dirección. Si usted trabajaría como hipotéticamente en lo que hasta donde ya no puede pasar, usted daría como más opciones. ¿Usted crearía más opciones para eventos que sí pueden suceder? Sí, eso es una, buscar si hay opciones que no están permitidas. Dice, a ver si ocurre. Dice, este está prohibido. ¿Sí? Te digo, el proceso que puse ahí es de un mesón yendo a otro mesón y 2 leptones. Al principio no hay leptones, al final tienes 2 leptones. Eso no puede ocurrir en el modelo estándar. Entonces, si te encuentras un mesón que de repente aventó 2 leptones, olvídate de la explicación.
Eso nunca ha existido, nunca se ha visto en el universo. Ya encontraste algo nuevo, ya hay otro Nobel, ahí es otro Nobel. No por la explicación, sino por la pura observación de algo que nunca habíamos visto en el universo. Pero pues para eso se ocuparía como un acelerador o así. Depende de qué tipo de procesos. Aquí puse una colección, algunos vienen de aceleradores de altas energías, algunos son de pura precisión. Este experimento de Bell 2 es una cosa a 10 gigaelectronvolts. Si tienen la escala, el LHC está al orden de 8, 10 teraelectronvolts. Tera. Y este está a 10 gigaelectronvolts y va a ser capaz de ver cosas o escanear cosas a tan alta precisión como el LHC. Entonces depende. Hay observaciones que dependen de qué es lo que vas a ver. Necesitas mayor energía, por eso puse las fronteras de la investigación. Algunas son con puro rayo cósmico, ¿no? Oscilaciones de neutrinos también son cosas más allá del modelo estándar. Y pues, eso lo puedes hacer aquí con Eric, ¿no? Pones tu detectorcito y a ver qué pega, ¿no? No está casado ni con el dinero ni con las altas energías. Hay muchas posibilidades.